¿Qué entendemos por santo sacrificio de la misa? Es una inmolación ritual. ¿Qué quiere decir inmolación? Uno que se ofrece a sí mismo por salvar a otro. Por salvar a otro. El otro día venía yo oyendo la radio en el coche. Hay veces que se dice, porque un tal musulmán se ha inmolado, se ha prendido fuego, ha cogido un avión y se ha pinchado en tal edificio. Eso no es inmolarse. Sí, lo está haciendo por su fe, pero él con esa muerte de él no va a salvar a todo su pueblo. Y venía oyendo la radio, como digo, en tal sitio los cerditos han cogido una enfermedad, una peste porcina, y entonces hablaban los ganaderos, dice, este año hemos tenido que sacrificar a no sé cuántos de... Usted no ha sacrificado a nadie, los ha matado, se ha acabado. Sacrificar, se sacrifica algo cuando es en beneficio del pueblo, de la comunidad. Pues la Eucaristía es sacrificio porque es inmolación ritual y por eso es el culto sumamente agradable a Dios. Porque la inmolación, ¿quién la hace? El mismo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La única víctima acepta a los ojos de Dios, la única. A Dios se le pueden ofrecer panes, corderos, en fin, lo que se quiera, incluso nunca Dios lo iba a pedir. Sacrificios humanos, en otras religiones hay sacrificios humanos. En la nuestra nunca lo ha habido, ni en el Antiguo Testamento. Porque Dios, nuestro Dios, no es el Dios de la muerte. Pero incluso sacrificios humanos, nada le puede aplacar. Lo único acepto y agradable a Dios es su Hijo. Sacerdos et hostia, porque Él es la hostia, la víctima que se ofrece, y Él es el sacerdote que la ofrece. ¿Y por qué es inmolación? Porque es sacramentum, que significa mysterium, que significa signo. El sacramento, el misterio, el signo, es algo que remite a algo que está más allá y que yo no veo. ¿A qué me está remitiendo el sacramento de la Eucaristía? A la pasión con que el Redentor, una vez para siempre, se inmoló, se sacrificó en el Calvario. ¿Qué entendemos al decir que es sacramento o signo de la pasión de Jesucristo? Pues miren, esto es muy interesante y no lo vivimos a tope en la misa, esto que voy a decir, ¿eh? No lo vivimos a tope. Que así como cuando Cristo murió en la cruz para redimirnos del pecado, se separaron realmente su cuerpo y su sangre, y esto quedó claro cuando dice San Juan, un soldado con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua, como para decir la última sangre que le quedaba. Se separaron su cuerpo y su sangre en la cruz. Así también se separan en la misa, para significar la muerte. Porque en la misa se podían consagrar al mismo tiempo el cuerpo y la sangre, pero se consagran por separado y se distinguen. Cada consagración con sus toques de campanilla, con su genuflexión, con su elevación. Todo eso no hace falta. No hace falta ni arrodillarse, que en la misa tradicional se arrodilla el sacerdote antes y después de elevarle. Antes y después. Ahora, como han quitado tanto, antes porque era su propio acto de fe y después con toda la asamblea. Eran 4 veces, ahora nada más que son 2 después, pero arrodillarse no hace falta, alzarlo no hace falta. Los primeros siglos no se alzaban. ¿Por qué se alzaba? Porque el pueblo quería ver como el sacerdote estaba de cara a Dios, no de espalda a la gente, como se dice, sino de cara. Y el pueblo no veía lo que hacía, alzar para por lo menos ver, y empezó a indulgenciarse la jaculatoria, Señor mío y Dios mío, que es lo que decimos, ¿no? Pero no hace falta.
La campanilla tampoco hace falta, pero no la dejen ustedes porque se solemniza ese momento y si pasa una tos o un camión o lo que sea, la campanilla lo tapa, el sonido de la campanilla. Pero si usted le quita la campanilla, la genuflexión y el alzar, no importa nada. ¿Por qué se pone todo eso? Para solemnizar y para distinguir muy bien que son dos consagraciones distintas. Por eso en el ofertorio, que muchos sacerdotes toman al mismo tiempo el pan y el vino y lo ofrecen, eso está prohibido. Está prohibido, como tantas cosas están prohibidas. Como saltarse el lavabo está prohibido, como no ponerse la casulla está prohibido, pero como nos creemos que la liturgia es nuestra, hacemos lo que nos da la gana. ¿Pero por qué hay que hacer separado el ofrecimiento del pan y del vino? Porque por separados se van a consagrar. Y tampoco puede decir el sacerdote, como algunos dicen, orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro, no, para que este sacrificio mío y vuestro, porque primero es mío, es del sacerdote, aunque yo esté solo, el sacrificio es mío, y después os unís vosotros. Pero muchos saben más que la liturgia y más que la teología y cambian todo, para que este sacrificio nuestro, no, mío y vuestro. Pues, ¿qué se sigue de esta consagración separada del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué se sigue? Que el sacrificio de la misa es el mismísimo sacrificio de la cruz. Porque está ocurriendo lo mismo que ocurrió en el Calvario. Entonces, hay dos palabras, cuidado con la primera y atención a la segunda. Usted acaba de decir, padre, que la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Entonces lo podemos llamar reproducción del Calvario. No, porque el Calvario se produjo una vez, no se puede reproducir nunca. Dice San Pablo en su epístola a los romanos, Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Por tanto, en la cruz se produjo una vez para siempre el único sacrificio de Cristo. Y la misa, cuidado, que esto es muy delicado, la misa no lo reproduce, sino que es el mismo. Es tremendo, esto es para estar temblando en la misa. Yo estoy en el Calvario lo mismo que María y Juan y Magdalena, es el mismo sacrificio de Cristo. Entonces, padre, si no se puede llamar reproducción, ¿lo puedo llamar representación? Pues mire usted, si pone un guión en medio de la palabra, sí. Vamos a explicar cómo, que es muy interesante. Porque representación lo entendemos nosotros como un teatro, ¿no? Una representación, una obra de teatro que vuelve a hacerse. Pero si yo meto un guión, la palabra cambia y ahora ya es representación. O sea, que vuelve a hacerse presente. Y en este sentido la misa no es reproducción, pero sí es representación del Calvario. No sé si les está quedando claro o yo no me sé explicar mejor, pero al final de todo pueden preguntar lo que quieran. Que yo, como están siendo este año temas muy delicados teológicamente, no quiero interrumpir. Bueno, entonces, padre, hemos quedado en que es el mismísimo sacrificio de la cruz. ¿Y esto cómo puede ser? Yo les estoy poniendo todas las dudas que pueden levantarse en la mente de ustedes, aunque no les da tiempo, porque yo voy rápido y no les da tiempo ni a tener dudas. Pero si luego esta noche tienen un poquito de insomnio, cosa que es muy difícil en una hermanita, y les da por pensar esto, pues pueden venirle algunas dudas. Vamos a disiparlas antes de que vengan las dudas. ¿Cómo dice usted que puede ser el mismo sacrificio de la cruz si aquel ya pasó? Y si ahora Jesucristo ya acaba usted de decir con San Pablo que no puede morir y no puede ya derramar su sangre, ¿no se está contradiciendo, padre? ¿Y cómo no se está diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? Pues miren, de la misma manera
que el mismo Jesucristo que está en los cielos, sin alteración ni mutación por su parte, se hace presente en la Eucaristía, el mismo del cielo es el de la Eucaristía, aunque bajo la apariencia de las especies sacramentales. De esa misma manera, la pasión y la inmolación que hace 2000 años tuvo lugar en el Calvario es la misma que presenciamos en el sacrificio. Faltan ahora las exterioridades del martirio cruento que hubo entonces, la sangre, los clavos, todo lo que hubo allí materialmente, falta ahora. Pero están, solo que en forma de sacramento, de misterio. O sea, en el altar se nos presenta, en estado de presentación indispensable para que haya sacrificio, el mismo cuerpo y la misma sangre inmolados, y por tanto separados en la cruz. Si esto lo vivimos así, hijas mías, la misa tendríamos que pasarla enterita de rodillas, temblando, llorando, adorando, y no bailando como se pasan muchas misas, y besuqueándose en la paz. Tendríamos que estar temblando. Entonces, donde quiera que sea que se celebre el santo sacrificio de la misa, ¿se verifica realmente el sacrificio del Calvario? Así es, en la última cabaña de la selva, como en San Pedro del Vaticano. Por el último sacerdote viejecito y temblón o pecador, como por el Papa de Roma. Da igual, es el Calvario, con otras apariencia externa, entonces cruento, ahora incruento. Entonces tendríamos que pensar, hijas mías, con mucha más conciencia de que asistir a la misa es asistir a la pasión. Lo mismo que la Virgen Santísima. Asistir a la misa equivale a presenciar, a estar presente, aunque no lo presencio con los ojos del cuerpo, pero sí del alma, a presenciar el gran sacrificio con el que he sido redimido y del que emanan absolutamente todas las gracias. De ahí procede todo. De la entrega de Cristo procede todo. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has hecho un sacrificio para Dios. Este es el motivo de que la Iglesia recomiende a los fieles asistir a misa y hasta se lo mande los domingos. El motivo es que este acto, el sacrificio eucarístico, es el acto de religión por excelencia. Y a veces no tenemos presente la virtud de la religión, que es la octava virtud en orden de importancia. Las virtudes principalísimas son 7. Las 3 teologales, fe, esperanza y caridad. Las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Infusas las 7. Se nos regalan el día de nuestro bautismo. Nosotros después las tenemos que hacer crecer, porque se nos regalan en germen. ¿Qué virtudes vienen después? Hasta 54, enumera Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. ¿Cuál es la primera de todas? La virtud de la religión. ¿Qué significa la virtud de la religión? Dar a Dios el culto que le debemos en estricta justicia. ¿Quién hace de la virtud de la religión su vida? El religioso. Porque el religioso es como un cáliz, como un sagrario, como un altar. No puede usarse nada más que para Dios. ¿Qué es lo que la consagra a usted y hace de la virtud de la religión su vida? Los 3 votos. Por los 3 votos, usted vive totalmente la virtud de la religión. ¿Cómo viven los fieles laicos la virtud de la religión? Muy pobremente, pobrecitos, la mayoría muy pobremente. Hay almas muy buenísimas, muy piadosas, que comulgan todos los días, que hacen oración mental, que hacen el rosario, que usan cilicio, que ayunan,
pero son los menos. La inmensísima mayoría no viven ni la virtud de la religión, viven como animalitos, como animalitos. Y algunos, pocos, viven la virtud de la religión media hora a la semana, yendo a misa los domingos. Como la Iglesia es muy sabia, dicen, bueno, vamos a asegurar que por lo menos esa media hora a la semana, si luego cada noche, mientras se duermen, rezan un Padre Nuestro, los pobrecitos y una Ave María, algo es. Porque la Iglesia, que es tan madre, las madres se conforman con los mínimos muchas veces, con tal de tener agarrado al hijo. Dice, bueno, por lo menos así, que no se me pierda. Pero ¿por qué la Iglesia nos manda a ir a misa? Porque es el supremo acto de la virtud de la religión. El acto supremo. Hay muchos seglares que me dicen, ay, mire usted, a lo mejor vienen a confesarse o vienen a hablar conmigo, ay, porque esta semana no he rezado laudes 3 veces o 4 veces. Me ponen nerviosísimo con lo de los laudes y las vísperas y las tontadas, Dios me perdone, que es una cosa santísima el oficio divino, pero para mí y para usted sí puede, y el día que no puede no le pasa nada. Una monja de clausura, si no puede, con la comunidad lo tiene que hacer ella sola. Pero usted no, usted la madre, se lo dice a la madre y la madre dice, bueno, depende de cómo haya estado, pero una buena religiosa estará siempre puntual, con todas, al rezo. Pero si tiene un ancianito que se está muriendo, eso está antes que el rezo. Eso lo saben ustedes bien. Pero los seglares, ay, que no he rezado vísperas, y yo le digo, ¿ha comulgado usted todos los días esta semana? ¿Ha ido a misa? Ah, no, yo eso no. Pues déjeme usted de breviario y de laudes y de vísperas y vaya a misa. Porque la misa es el acto supremo de la virtud de la religión. Y después de la misa, fíjese lo que voy a decir, si me oyera algún liturgista me mataría. Pero después de la misa, a ese seglar le pongo yo más importancia al rosario que los laudes. Porque la Virgen Santísima ha venido a Lourdes y a Fátima y no nos ha dicho, Bernadita, hija mía, Lucía, rezar vísperas. Eso no lo ha dicho la Virgen. Ha dicho el rosario, el rosario, el rosario. Rosario. Y ahora, para la manifestación de ayer, que han salido 1 millón de personas en Barcelona, 1 millón con banderas de España y todo, porque esto ha estado y sigue estando, a pique de estallar una guerra. A pique de una guerra. Y han salido millones, y parece que la cosa se está... Pues también se han rezado millones de rosarios. Ustedes mismas, y se ha expuesto el Santísimo Sacramento. No se ha dicho, vamos a organizar unos laudes. Eso no, que cuidado, que me encanta el oficio divino, pero donde se ponga la misa, hijas mías, no se pone nada. Pues, ¿qué motivos excusan de la asistencia a misa? Pues ya lo sabemos. La imposibilidad absoluta por enfermedad, por distancia o un accidente grave, o la caridad, por hacer una obra de caridad. ¿Cómo se cumple bien con el precepto de oír misa? Termino porque están dando los 3/4 y son unas clases que no perdemos un segundo, y las cabezas de ustedes, como de cualquiera, las cabezas de cualquiera está comprobado psicológicamente que aguantan hasta 3/4 de hora. A partir de ahí ya se atora en la cosa y hay que desengrasar y luego se vuelve. Pero, entonces, ¿cómo se cumple el precepto de ir a misa? Pues estando allí físicamente. No, yo es que la oigo por la tele, no le vale. Si está usted bueno y sano, no le vale por la tele. Pero ayer me ha escrito a mí un seglar, no le contesté, porque si le hubiera contestado no hubiera hecho bien. Ahora se lo voy a explicar. Me dijo, mire usted, he ido a misa el domingo. Dice, y me he encontrado una discoteca en la iglesia de guitarreos y de cosas que me he vuelto a mi casa y la he oído por la televisión. Y a mí, francamente, no me pareció mal. Le comprendí al seglar. Le comprendí, pero eso no se puede hacer. Tienes que estar físicamente en la misa. Claro, si yo a lo que voy a la misa, en vez de la misa es una discoteca, pues también me da ganas de salir a correr. Pero eso me dijo, pero no, la misa hay que estar allí, estar físicamente y no tener ocupado el cuerpo en otras cosas.
Porque no vale decir yo me voy a misa y me llevo la cestita del crochet y mientras la homilía estoy haciendo un poco de crochet. Ni decir, bueno, yo me voy a misa y aprovecho la media hora esa que dura para ver los menús que yo voy a poner esta semana de comer y de cenar. Eso tampoco vale. O sea, no tener ocupado ni el cuerpo ni el pensamiento. Y no faltar durante los actos principales. ¿Qué significa esto? Pues que hay que estar sí o sí desde el ofertorio hasta la comunión. Antes se decía, siempre se ha dicho desde el Evangelio, porque diciendo el Evangelio te aseguras que la gente llegue antes y oiga la homilía. Pero de estricta necesidad solamente es la parte eucarística, que es del ofertorio a la comunión. Pero claro, eso no va uno a plantearse, eso sería un día que surja una dificultad muy grande. ¿Cuál es el modo más provechoso de oír la Santa Misa? De participar, como se dice ahora en la misa. Hacer muchas moniciones, ocuparse de los cantos, ser la organista, subir a hacer las lecturas, ayudar a dar la comunión. ¡Ay, cuánto ha colaborado esta persona! Un día me dijeron a mí, hay una señora que en tal parroquia que hay que ver lo bien que le ayuda al sacerdote a decir la misa. Es que se la dice casi ella. Se la dice casi ella porque le hace casi todo. Bueno, pues así estamos. Pues ¿cuál es la mejor manera de oír la misa? Unirse a las intenciones, a los sentimientos de Cristo, sacerdote y víctima. Esa es la mejor participación. Aunque estés en un rincón, en un carrito de ruedas con 90 años y lleno de dolores ese ancianito, si se está uniendo al corazón de Jesús en esa misa, es el que mejor está participando. Y por lo tanto, para eso, unirse a los gestos y a las palabras del sacerdote. Y para eso es muy provechoso el uso del misal.